¿Qué pasa luego? Claro, gente decía, pero entonces, ¿cómo acaba? No acaba. Lo que le preocupaba, yo creo que, ya, a Sabatini, normalmente esto lo explicó muchas veces, que lo que le preocupaba muy profundamente era la insolidaridad de la gente. O sea que esa falta de atención hacia el cercano, que él decía, el vecino, el prójimo, el que está ahí al lado, a ese le desconocemos y no sentimos nada por él. Y os acordaréis que mucho tiempo habló siempre de una película que se pasó aquí en los cineclubs y tal, de Norma McLaren, que la única que yo he visto de él, que era de imagen real, pero con truco, que era Vecinos. Sí. Y eran dos vecinos separados por una pequeña verjita de un jardín, y esos dos vecinos acababan en una lucha atroz, despiadada, cuando toda la vida se habían dado la mano. Empezaba una pequeña discordia que acababa en una guerra civil entre ellos. Y esto dice que le gustaba muchísimo porque era lo que él veía como peligro de esa falta de entendimiento y de cariño entre las gentes. Y la muchacha, sin embargo, la criada, tiene un momento maravilloso, que es siempre que suena la corneta, ella se va a la ventana. Cuando le ha traído la tarta y suena la corneta, hay un momento que se va a poner de pie, pero entiende que aquel hombre necesita más que nada su cariño y se queda. Y él con hambre dice, no la quiero. Sí. No la quiero, pero hombre, cómela, le decía ella. No, pero hombre... No, pues la desesperanza es enorme en ese momento. Él ya en ese momento es un hombre que está casi muerto. No quiere vivir en ese momento ya. Sí, a mí hay una cosa que me aterra, que es lo que pase después de la palabra fine, ¿no? Es decir, volverá a empezar el asunto. Pero ya sabemos que nunca va a dejar al perro. No. Eso ya para ser dos siempre. Y sabremos además que tiene, digamos, algo tan humano y tan antropológicamente optimista como es la capacidad de rebeldía. Es decir, de pronto el amor en este caso a un perro, porque no puede amar a un semejante. Quizá no hay ningún semejante que se lo merezca tanto como el perro, porque el perro sí es solidario con él, ¿no? Solo tiene, digamos, dos cómplices, el perro y la criadita. La criadita, hasta cierto punto, porque tiene su propio problema. Por cierto, que yo pienso que no está bien doblada. No debe hablar toscano, no debe hablar el buen italiano, es del Mezzogiorno y seguramente no conoce bien, digamos, el italiano. No puede volver a su pueblo porque su hermano la matará si vuelve embarazada. Eso indica más hacia el sur, generalmente. Sí. Eso va por Sicilia. Por la Lucania y por todo el retrato que hace de Sicard, sin subrayado, sin énfasis, de la pobreza, esa criada que duerme en el pasillo, ¿no? En qué condiciones laborales está, ¿no? Esos pobres en ese comedor, ¿no? Con esas cataduras también tan italianas. ¿No? Sí. Hay un retrato, repito, sin subrayados, con una absoluta naturalidad, que también hay una especie de... Para nosotros es muy cercana a la película ahora, porque esas calles podían ser calles de Madrid, también de Lisboa, o sea, es muy cercano. Sí. El adoquinado era común, las farolas eran comunes, algunas tiendas iluminadas, pero la vestimenta, el vestuario de la película es asombroso. Y los rostros. Como está elegido, está elegido todo, hasta cuando van bien vestidas las señoras en el parque. Sí. Está muy... Esa adúltera que saca 3 veces y que cada vez que le ve a él se horroriza, porque él es el que sabe de su afer amoroso, a pesar de su niño y de todo. O sea, que eso que está apuntado simplemente. Y hay esa proximidad que dice José Luis está muy bien, porque si os acordáis del cine que hizo Ferreri en España, y Ferreri venía de haber trabajado con Sabatini y con esta gente unos años antes, muy pocos años antes, en El Pisito y en El Cochecito, e incluso cuando los chicos hacen a la criada que se ponga una cofia y unas cosas, están cosas que están aquí. Sí. En El Cochecito, digamos, también hay solidaridad con el viejo jubilado. Una vez más, jubilado viene de júbilo, que ya es ironía, ¿no? Y en El Pisito, bueno, pues está, digamos, el problema insalvable de la vivienda. Y la criada esa, un techo, que no tiene donde dormir, que la maltratan. Exactamente. Es muy bonito en la película, cuando él ya se va definitivamente, como la criada se levanta, abre la puerta y esos momentos en la escalera. Esa despedida de miradas. Ella no le ve la maleta, pero intuye que es una despedida definitiva, y luego le vuelve a ver desde arriba cuando ha cogido el tranvía. Esos son unos momentos tremendos, porque lo de ella es una cara de una ingenuidad y de una, no sé, hay algo conmovedor cuando le dice,
pero vete de aquí, le dice él, y dice ella, no. Entonces nos veremos dentro de alguna 3 vez, meses o ¿verdad? 4 meses me tendré que ir cuando lo descubran. Y la echan por algo que es moneda común, o sea, que tampoco es una cosa como para que esas gentes se tuvieran, son los que precisamente no tendrían. A ella también le guarda un parecido destino. Claro. No sabemos lo que le ocurre, pero evidentemente lo que le ocurre no va a ser bueno. Recuerda un poco a Claudia Cardinale cuando empezó, esa carnalidad de ella, ¿no? Está muy guapa cuando sale. Pero la va a despedir una patrona que a su vez alquila habitaciones para amantes. Por eso te digo. A 1000 liras la hora. A 1000 liras la hora. Me gustaría hablar de lo bien dialogada que está, ¿no? Por ejemplo, cuando ella ve que él se va, cuando la criadita ve que nuestro Humberto se va, dice, ¿a dónde va? Dice, a otra casa, cerca. A otra casa. ¿Cerca? Ese momento maravilloso que hay que ser un genio a la hora de dialogar cuando vende los libros. Dice, se los doy porque tengo fiebre. Es decir, qué cosa tan terrible, ¿no? Hay una especie como de humor desesperado en la película, ¿no? Si no llego a tener fiebre, no se los doy, por 2000 liras. Son recuerdo de familia. Pero qué argumentación consigo mismo, ¿no? Qué desesperanza. Es un se humor los doy desesperado. porque tengo fiebre. Ahí es un humor verbal, en otros momentos es humor visual, como el momento prodigioso en el que él no se atreve a pedir limosna y luego deja al perro y se esconde ingenuamente. Sí, sí. Hay una ingenuidad en el personaje. Deja al perro como en La pícara puritana. Sí, sí. ¿Verdad? Me parece que en el plano de La pícara puritana está el perro. Porque eso ya es otra mendicidad, digamos. Es decir, de alguna manera es un artista de circo que le ha enseñado esas habilidades y ya de alguna manera podría sentirse pagado. Y además se lo deja en el sombrero por persona interpuesta. Persona interpuesta en ese caso es muy irracional, ¿no? El perro. A mí me parece una película. Y hay un momento también de ingenuidad extraordinaria hacia el final de la película, cuando Humberto se esconde como detrás del puentecillo pensando que el perro no se va a dar cuenta que está ahí. Es de una humanidad, porque te das cuenta que tú harías lo mismo, aunque es absurdo hacer eso, porque el perro evidentemente te va a olfatear, va a saber que estás ahí de algún modo agazapado. Pero realmente... El perro es prodigioso cuando él se tumba, que es muy bonito, en la cama, hace frío, vuelve a coger el abrigo, se echa... El perro ya sabe su sitio y se tumba a su lado perfectamente, ¿no? Con lo difícil que además es hacer una película con perro. Dijo Hitchcock de una vez para siempre, no se deben de hacer películas ni con niños, ni con perros, ni con Charles Laughton. Y la verdad es que además tiene una interpretación colosal. A mí el momento en que le reprocha, digamos, el intento, no tanto el intento de suicidio, sino del doble suicidio, de que él sea víctima, cómo tiene que reconquistarlo y cómo el perro, bueno... Y hasta cuando lo encuentra, cuando se ha escondido, parece que le va a echar la bronca, ¿no? Se siente un poco avergonzado de haber sido sorprendido. Pero es que Sabatini tenía una cabeza prodigiosa, te digo, porque cuando escribió todo esto yo he tenido la suerte de haber hablado mucho con él aquí, en Venecia, además, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en algún sitio, en Roma en su casa. He tenido muchas conversaciones con él, al que yo admiraba muchísimo. Pero lo que era maravilloso, las cartas sobre los guiones que hizo con Berlanga, las largas cartas a un solo espacio de 2 o 3 páginas, discutiendo los aspectos del guión, decían, qué cabeza más prodigiosa tiene, cómo construye, cómo justifica todo, cómo está trabajado esto. Y él en ese diálogo que decías tú antes, Sabatini iba mucho por la calle, mucho en el metro, en el metro no, todavía nada más que 3 estaciones, en el autobús, en los tranvías, en los mercados, él se preciaba mucho de tener un buen oído y de coger exactamente lo que cómo la gente hablaba y darle luego un sentido poético, que lo que decía Bazin, es que no basta solo con reflejar la realidad, sino que hay que ser un poeta para hacer eso. Él en sus escritos teóricos defiende con cierta frecuencia más un cine descriptivo que narrativo, porque dice que el cine narrativo tiene la trampa, es decir, tiene la argucia de ir conduciendo al espectador hacia el desenlace. En cambio, un cine descriptivo en el que se muestren las cosas tal y como ocurren, un cine de los tiempos muertos, ¿no? Un cine... Pero la clave es lo que dice Juan, no basta solo con tener buen oído, poner la cámara en la calle con actores no profesionales con esta misma historia, sino que eso luego tiene que tener una mirada distinta, que es la mirada que pone ahí de Seca, y entonces eso se transforma.
Y al Por supuesto, transformarse no, se sí. produce una conmoción. Yo creo que aquí no podemos destacar a uno por encima del otro. Es que creo que forman una aleación tan extraordinariamente perfecta. Pues eso también lo que decía Wells, que dice este señor que aquí nadie le da un duro por él, sin embargo en el extranjero es una figura internacional. Y a mí hay una foto maravillosa que yo siempre todavía recuerdo y la debo tener por ahí, de cuando se inaugura la nueva filmoteca inglesa bajo el puente de Waterloo en los años 50. Hay 3 invitados a esa inauguración, 3 estrellas, y son Kurosawa, De Sica y John Ford. Joder. Vaya trío, ¿no? Fíjate tú. Luego 3 de esos estuvieron juntos el año 86 entregando